de tu poder y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey y como el cielo y la... Hermanos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con el estudio de Génesis, un libro muy interesante que nos revela a nosotros los inicios, cómo fue la creación y cómo el hombre empezó a habitar en esta tierra. Pero antes de desarrollar el curso, los voy a invitar a ustedes a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que sea Él quien nos guíe y nos enseñe en esta clase usándonos a nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, porque tú eres, Señor, el guía, tú eres, Señor, el que reparte la sabiduría, tú eres, Señor, quien pone el entendimiento para nosotros. Nosotros sin ti nada somos, Señor, por eso que en esta noche te pedimos que nos acompañes, nos ilumines para que podamos entender la palabra tuya, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú en todo tiempo con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente aquí reunidos con ocasión de esta tercera clase que vamos a desarrollar esta noche. Como lo hemos visto ya en la primera y en la segunda clase, hemos hablado de lo que es el inicio y la creación de los 6 días y el séptimo día, el día de descanso. Ahora vamos a continuar con los capítulos 4, 5 y 6. En esta noche va a comprender sobre lo que básicamente vendría a ser los hijos de Adán y Eva, ¿no? Y los capítulos siguientes que tiene que ver con el arca, la promesa de Dios y Noé. Para desarrollar este tema vamos a iniciarlo y vamos a recordar que en los capítulos, en la clase 1, vimos todo lo que es la creación, vimos cómo Dios no solo crea sino ordena, por eso sabemos que es un Dios de orden. También nos mostró cómo con su palabra, con su manifiesto, y dijo Dios, o Dios dijo, y se creó las cosas que Él lo hizo con su palabra. Él es el dueño, lo dijimos, Él es el dueño de todas las cosas, y nosotros no somos dueños de nada, somos solo personas que hemos sido asignadas como encargados, como depositarios para la administración y la mayordomía de los bienes de Dios. En la clase número 2 vimos la creación terminada, vimos las diferencias de tiempo, como entre una versión y otra, que no contradice la ciencia en cuanto a cuántos años pueda tener o no esta tierra en la que habitamos. Vimos acerca sobre el pecado del hombre, ¿no? a través de la desobediencia que entró a este hombre, y sabemos que este primer hombre que fue creado se le conoció con el nombre de Adán. Vimos los significados del nombre de Adán y de Eva también, y terminamos las clases con la disciplina que Dios le impone a la serpiente, al hombre y a la mujer. Inclusive sabemos que la tierra en la que habitamos es maldecida por el pecado del hombre, lo que quiere decir que la tierra ya no va a dar ese fruto de la manera en que Dios originalmente propuso y se programó cuando inició la creación. Pero ahora voy a invitarlos a que me acompañen con sus Biblias y nos vayamos a Génesis capítulo 4, vamos a analizar del versículo 1 al 7. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Ustedes, a la hora que están leyendo las Biblias, ahí van a decir que encuentran un título que dice Caín y Abel. Ya hemos hablado que los títulos son colocados de manera didáctica. ¿Para qué? Para que nos ayude nosotros a entender. Hay algunos títulos que yo he colocado para ser más específico en esta enseñanza. Y empezamos, dice, ¿no? Caín y Abel, conoció Adán a su mujer Eva, así empieza, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Quién es Caín? Yo aquí he escrito la palabra primogénito, porque cuando dice concibió y dio luz a Caín, es necesario notar que él es el primer hijo. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso quiere decir que por lo que Dios los mandó a fructificar y a multiplicarse, Eva dio a luz a Caín. Y recordemos que cuando esto sucede, ellos ya no están en el Edén.
Ya Adán y Eva han sido arrojados del Edén, como lo hemos visto en la clase anterior. Después dio a luz a su hermano. ¿Y sabemos quién fue su hermano? Su hermano fue Adán. Dice, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Observen ustedes cómo aquí ya tenemos no solamente identificado a los hijos, sino que tenemos identificadas las funciones que estos hijos vienen a cumplir en esta tierra. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Y resaltamos a lo que es el Caín como el labrador de la tierra y Abel como el pastor de ovejas. En este momento, cuando ellos son asignados a estas labores, no hay una labor que sea más meritoria que la otra. Las dos labores para Dios constituyen importantes y son de igual mérito. No es la obra en la cual estamos haciendo, no es el trabajo específico al que se nos ha dedicado lo que va a hacer que Dios tenga más agrado sobre uno o sobre otro, sino, como lo vamos a ir viendo en el estudio y vamos a desarrollarlo, vamos a ver qué es lo que Dios observa, qué es lo que Dios mira. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiero que ahora sí, que hemos leído estos primeros 4 versículos, y nos damos cuenta de que no solamente hubo un primogénito, que no solamente hubo una asignación de labores, sino que inclusive hubo una ofrenda que se hizo voluntaria. Aparte de todo ello, estamos suponiendo que entre la concepción, sabemos que cuando nacemos somos niños, la concepción y el momento en que se está describiendo en la palabra, que ya son hombres trabajando en la obra de Dios, estamos hablando de un tiempo de vida también. No sabemos, la palabra de Dios no identifica las edades ni los tiempos de vida ni de Caín ni de Abel, pero sabemos en este momento que ambos ya han crecido y están asignados a estas labores. ¿Y por qué hago ver esta circunstancia acerca de lo que es el primogénito? Porque ustedes se van a dar cuenta que aún en la palabra de Dios, durante toda la trayectoria, cuando estemos estudiando, y hemos estudiado ya, se van a dar cuenta que siempre el primogénito es como el reconocido a recibir el mérito, la bendición, la sucesión del Padre. Siempre es una tradición en el cual eso sucede. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que esta tradición, esa sucesión que vemos en los hombres, a través de la palabra de Dios, a través de estos tiempos, no sucede. Porque sabemos que Caín, quien mata a su hermano Abel, ¿por qué? Por la inconveniencia que tiene ante Dios, no es el tipo de ofrenda que le da, sino lo que ofrenda, la intención con lo que lleva la ofrenda, y es el contenido. Y eso hace marcar una diferencia en el contenido de la ofrenda. Cuando Caín, que es el labrador de tierras, lleva su ofrenda, no lleva de lo mejor, no lleva de lo que es lo primero, la primicia, lo que sería lo más aceptable, lo más apetitoso de la tierra, sino simplemente lleva una ofrenda que implica que es parte de la cosecha que él hizo. Sin embargo, cuando vemos nosotros la ofrenda de Abel, de la que se agrada a Dios, nos vamos a dar cuenta que es una ofrenda, y más adelante vamos a ver cómo describe la ofrenda de Abel. Él da de lo más gordo, de lo más, de lo que tiene, de lo mejor de lo que él pastorea, de eso da él. Y cuando él da entrega de lo mejor, nosotros sabemos que cuando hablamos de que llevamos ganado o ovejas o cualquier tipo de ovino que es en ese tiempo, que es lo que se usaba, nosotros usualmente el macho, que es el más gordo, el que nació perfecto, sin defecto, usualmente es separado. ¿Por qué? Porque se usa como un semental, como un semillero. ¿Para qué? Para la producción de las nuevas especies, de las nuevas crías, para que la especie no decaiga. No se toma la peor especie, no se toma la especie normal, se toma siempre la que está en el más alto nivel.
para separarla y usarla de semental para que nuestra producción de ganado o de estos tipos de animales que se está en ese momento que se está pastoreando puedan ser de igual o mejor calidad, pero no bajar la calidad, la raza del animal. Es por eso que Dios se agrada de la ofrenda, porque Él lo que entrega es prácticamente su semilla, su semillero de ganado, sus sementales los entrega a la ofrenda, lo mejor que tenía. Y eso no sucede con Caín. Con Abel sucede eso y con Caín no. Caín simplemente entrega una ofrenda, porque ambos entregan la ofrenda, pero el otro solo entrega una ofrenda regular. Toma parte de su cosecha, no lo mejor, no lo más aceptable, no lo que tiene mejor vista, mejor producción, mejor tamaño. No, toma simplemente parte de su cosecha y la ofrenda. Entonces Dios lo que ve en ambos es diferencia en sus corazones. En uno ve un corazón entregado totalmente a Dios, en el cual la palabra misma lo dice, Él entrega lo mejor, lo que quiere decir que Él ya no tiene capacidad para volver a producir sementales o a producir más ganado de igual o mejor calidad, en raza, en salud, en tamaño, en crecimiento. ¿Por qué? Porque Él deposita su confianza en Dios. Y los voy a invitar que vayan a Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Y dice así la palabra: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Eso es lo que nos quiere decir con esta palabra. Nos quiere decir que Abel, que fue el pastor de ovejas, él dio sus sementales y lo dio confiando que aun cuando no se quede con lo mejor para producir mayor ganado, depositó su fe y su confianza en Dios, que Él lo iba a respaldar con el nuevo ganado que iban a hacer y no iba a tener una deficiencia. De eso se trata. Entregó en fe lo mejor que tuvo, sin importar si lo que quedaba para él no era lo más adecuado para usarlo, para seguir y continuar la producción. Como ven, nos hemos dado cuenta de eso. Y al mismo tiempo, sabemos que al ser el segundo hijo, no se cumple este principio que vemos aquí a través de la palabra, a través de los reyes cuando heredan sus coronas, o a través de diferentes maneras en el mismo pueblo judío cuando el padre entrega la bendición. Sabemos que usualmente se entrega bendición siempre al primogénito. Sin embargo, ustedes ya vieron que aquí empezamos no con el primogénito, sino la bendición con Abel el segundo. Si nosotros seguimos trazando y vamos a ir viendo cómo esto se va reaccionando y examinamos lo que conocemos como los padres de lo que escogió Dios como los padres de Israel, que es Abraham, Isaac y Jacob, nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham tuvo a Isaac, también sucedió lo mismo. Isaac no fue el primogénito, no fue el primer hijo, porque el primer hijo de Abraham lo tuvo con Agar, la esclava. ¿Recuerdan? Ismael. Isaac fue el hijo de la promesa que lo tuvo con Sara, pero fue el segundo hijo de Abraham y él recibió la bendición de Dios. Y sabemos que desde ahí ellos son los patriarcas y van marcando la línea para lo que es la formación del pueblo de Dios. Y aún así, si continuamos con la historia, sabemos que Isaac, cuando tuvo sus hijos, tuvo dos hijos. Tuvo un hijo que fue Esaú y otro que fue Jacob, y fueron gemelos. Sin embargo, primero nació Esaú, que fue el primogénito, y conocemos y estudiaremos más adelante la historia de cómo Jacob al final recibe la bendición de Dios, y aún así Dios lo llama, lo considera y le cambia el nombre y le pone Israel, y comienza desde ese momento a existir el pueblo de Israel. ¿Y qué cosa es Jacob? El segundo hijo, porque nació después de Esaú, aún siendo gemelos. Y así lo tenemos registrado en la historia, y nos vamos dando cuenta que en realidad Dios va marcando estos hitos y va marcando de esta manera. Pero aún así el hombre mantiene la forma en la que va dando la bendición. Aún José, cuando bendice a sus hijos y los lleva ante Jacob,
Sabemos que Jacob no bendice al mayor, sino bendice al segundo. Aún José, diciéndole: Padre, te has equivocado, le dice: no, no me he equivocado, porque así es como Dios trabaja. Dios trabaja de la manera que nos va mostrando que desde el principio Él es el mismo. Y aún nosotros, si examinamos y sabemos que la palabra de Dios, si nos vamos a lo que es Mateo capítulo 20, versículo 16. Los invito, por favor, a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 16. Y dice así la palabra: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. ¿Quiénes son los primeros? Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el primero es el pueblo judío. Ellos son los primeros. El pueblo judío es aquel que recibe. Dios vino ¿para qué? Para que promover y predicar su evangelio a su pueblo. ¿Y su pueblo qué hizo? No lo recibió, no lo reconoció. ¿Y quiénes fueron los segundos llamados? Nosotros, los ahora cristianos, llamados cristianos. Fuimos nosotros los segundos. Y dice la palabra de Dios que los primeros serán postreros, y los postreros, o sea nosotros los segundos, seremos primeros, porque así es como la bendición de Dios sucede. Por eso que primero vendrá el arrebatamiento de la iglesia, y después se iniciará la tribulación, donde el pueblo judío terminará reconociendo que Cristo fue el Mesías. Les hago ver esta circunstancia de la segunda bendición, porque es necesario ver cómo Dios va trazando planes, va trazando márgenes, va trazando formas, y uno tiene que interpretar la Biblia conforme uno ve que va sucediendo un patrón específico que el Señor toma. Sabemos que todo lo que Dios ha hecho tiene ciertas características especiales. La interpretación debe ser tomada de la propia palabra de Dios, y es así como lo hemos hecho y lo hemos venido citando. Continuamos con la lectura. Y aconteció, dice, que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ya dije, la explicación está en Hebreos 11:4. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué han decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Recuerden que cuando uno no está haciendo bien, uno abre la puerta al pecado. Uno comienza a ceder a lo que es la tentación. Y cuando hemos explicado y hemos interpretado lo que es enseñoreas, dice: y tú te enseñoreas del pecado, es porque es como lo hablamos antes, como cuando uno renta una casa. Tú en la casa te puedes mover, puedes hacer los cambios, puedes desplazarte. Eso es lo que pasa. Cuando una persona ya cae en pecado, se mueve en el pecado, comienza a promoverse en el pecado, y eso es lo que hace. Él cree que tiene el dominio, pero en realidad lo que está haciendo es solo moverse dentro del pecado, porque ya ha sido absorbido por él. Así lo ha escrito el Señor cuando dice: a ti será su deseo. Continuamos con el versículo 8 al 14 del mismo capítulo 4. Y le puse acá: preparación y desarrollo del pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué quiere decir? De que él planificó este hecho. Esto no fue una cosa fortuita, no fue un accidente, fue una cosa pensada, adquirida y decidida. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero aún así lo cuestiona. ¿Para qué?
para ver qué es lo que él va a decir. Y no vemos nosotros ningún tipo de arrepentimiento, muy por el contrario. Él altivamente le contesta al Señor cuando le pregunta por su hermano: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En lugar de decir: perdóname, Señor, por lo que he hecho. Y él, ¿qué hace? Sostiene su pecado. Entonces, a raíz de esto, cuando seguimos en el versículo 11, el Señor impone una disciplina a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, y observen esto, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué significa no te volverá a dar tu fuerza? Quiere decir que labrará la tierra, la cultivará, cosechará una vez, pero no habrá una segunda oportunidad. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos un terreno, lo cosechamos, lo cultivamos, lo tratamos y lo volvemos a cultivar, y lo podemos cultivar muchas veces. Pero en este caso, cada vez que él obtenga algún fruto de la tierra, esa tierra se deteriorará. ¿Por qué? Producto del pecado que él lleva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que más adelante se está maldiciendo la tierra en la que se ha pecado. Seguimos. No te devolverá su fuerza, dice, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Observen ustedes cómo cuando sucede el evento del pecado, ellos ya han sido puestos fuera del Edén. Sin embargo, ellos están fuera del Edén, pero están alrededor del Edén. Porque sabemos claramente que Dios le dice, lo echa del lugar donde está a Caín. Quiere decir que cuando Dios lo saca del Edén al hombre, aún así Dios viene y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Si ustedes observan aquí la pregunta que le hace, entonces ustedes se van a dar cuenta. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Le hace una pregunta. Aún el Señor está cerca de ellos. Pese a que ellos no están en el Edén, el Señor aún está cerca de ellos y habla directamente con él. Y aún así ya sabemos que él responde de esa manera, y se pone una réplica a nuestro Señor y le hace ver de que cualquiera que lo hallare fuera lo podría matar. Continuamos. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Observen ustedes cómo en este momento sabemos que realmente Dios, pese a que estuvieron fuera del Edén, continuó con el trato directo con ellos. Cuando dice: salió pues Caín de delante de Jehová para moverse a la tierra de Nod, que queda al oriente del Edén, y ya es movido a otro lugar que no es el mismo lugar donde habita Adán ni habita Eva, porque ellos sí quedaron alrededor del Edén, fuera del Edén, pero alrededor del Edén. Dice versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irak, e Irak engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamed. Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hay nombres que se van a repetir en las descendencias, pero es necesario por eso conocer de dónde viene cada nombre. Vemos que aquí que es Lamed tomó 2 mujeres. En el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Continuamos. Ahora, acá viene el Señor dando habilidades a los hombres. En el versículo 20 dice: Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, hace aquí
reconocemos la habilidad para ser ganadero. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y flauta. Tenemos aquí la habilidad de la música. Los hijos de Sila, ¿no? Estos son títulos que yo he ido colocando. En el 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tenemos aquí personas habilidosas para trabajar con metales. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamet a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Recuerdan? Esto es una cita que la vemos que nuestro Señor Jesucristo la toma en cuenta, la repite, pero con relación a lo que es el perdón. 7 veces 7 deberás perdonar. No está diciendo un número específico de perdón. Lo que está diciendo es que siempre debemos perdonar. Lo mismo acá, dice que 7 veces será vengado Caín, y Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Lo que quiere decir que de todas maneras será vengado si alguien como quiebra lo que Dios mandó cuando puso la señal y dijo nadie tocará a Caín. Miren ustedes como desde aquí ya nosotros en Génesis vamos notando la manera en que se usan las expresiones. Después tenemos la descendencia considerando la línea de Cristo. Y regresamos a lo que es Adán y Eva. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, ya sabemos que es Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, el plan de Dios nunca se va a frustrar, nunca Dios va a dejar de cumplir con su propósito. Los propósitos de Dios se cumplen sí o sí, porque Dios es soberano, es todopoderoso y Él es el que diseña los planes del hombre. Y es así como es que Adán conoció a su mujer y dio a luz a un nuevo hijo, Set, que tomaría lo que es la línea de descendencia ya de nuestro Señor Jesucristo, y además para la continuación de la manera y el plan que Dios tenía en cuanto a la formación del hombre. Así es como este capítulo 4 termina, y cuando empezamos el 5 nos vamos a dar cuenta. Yo el capítulo número 5 lo he resumido, y lo he resumido porque en realidad todo lo que he escrito aquí es lo que está diciendo, para no ampliarnos demasiado y no perdernos en cuanto al tiempo en explicar sobre esto. Y vemos que Adán vivió un promedio de 130 años. Y antes vivió 130 años, tenía cuando nació el tercer hijo de Adán, que es el que vemos aquí, que reemplaza a Abel, y es Set. Y el total de años que vivió Adán, dice, fue 930 años. Y así sucesivamente comienza a detallarse los años, los nombres y los años de los hijos que van llevando lo que es la descendencia, y que va después a constituir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo desde Adán. Es necesario que nosotros vayamos conociendo que la palabra de Dios identifica, inclusive cuando habíamos hablado de lo que es la segunda bendición del segundo hijo, también tenemos que nuestro Señor Jesucristo es llamado en la palabra como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue el Adán hecho hombre, y el segundo Adán es alma vivificante, dice bien claro la palabra. Y quiero hacer ver de que en esta descendencia todos mueren excepto Enoc. Enoc dice que tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén, y vivió 300 años más. Cuando estuvo 365 años de vida, el Señor se lo llevó. Fue el primer rapto que hubo, si queremos llamarlo así. Este hombre no murió,
está escrito en la palabra, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora quiero que veamos algo sobre esto y dice, Noé, sabemos que acá, cuando vemos en el capítulo anterior, sabemos que Noé tenía 500 años cuando nació sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Él tenía 500 años. Ahora observemos aquí los datos. Y dice, Noé entró en el arca cuando tenía 600 años. Vale decir que los hijos de Noé, los 3, eran menores de 100 años, porque solo había pasado 100 años entre que le nacieron los hijos y ingresaron al arca. El arca, sabemos a través de la historia, que estuvo 7 días Noé en el arca y empezó la lluvia que duró 40 días y 40 noches. Todo esto lo vamos a ir estudiando más detalladamente y se encuentra en el capítulo 7, del versículo 4 al 6. Pero quiero hacer notar algo. Matusalén era el abuelo de Noé. Murió en el año que Moisés entró en el arca. O sea, por eso sabemos y decimos que el Señor dice, Noé, tú, tu esposa, tus hijos y la esposa de tus hijos entrarán en el arca. Fueron 8 personas las que entraron. ¿Por qué? Porque Matusalén ese mismo año, antes del diluvio, él murió. ¿Y de dónde sacamos esto? Cuando decimos que Matusalén tenía 187 años cuando nació Lamet, y Lamet tenía 182 años cuando nació Noé. Y si Noé entró al arca a los 600 años, eso hace un total de 969 años. Y si regresamos, nos vamos a dar cuenta que Matusalén vivió 969 años. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que también para Noé tuvo que tener un significado. Porque si el Señor le habló a Noé que solo iba a ingresar él y sus hijos, eso significaba que no tendría que estar ya su abuelo Matusalén. Y sabemos, según la edad en que murió su padre murió 5 años antes de que entrara al arca. Hay una réplica que se ha hecho del arca. Esta réplica que se ha hecho del arca se encuentra en Wallenstone, Kentucky. Es un parque. Esto es un parque, ¿no? Un parque temático que han hecho a través de lo que es el arca de Noé, y se ha construido el arca conforme a las medidas y a los datos que se encuentran bíblicamente. Y es interesante, ¿no? Poder ver cómo el cristianismo se predica no solamente de esa manera con palabras, sino con acciones, con edificaciones como esta, ¿no? Que significa decirle al mundo, no, porque sabemos que el tiempo de Noé fue un tiempo de juicio, un tiempo de castigo de Dios al hombre por la maldad, por la degeneración en cuanto a la carne que tuvo y todas estas cosas que vamos a ir viendo aquí en la palabra. Seguimos. Y sabemos que esta arca, en algunos datos ustedes van a encontrar que dice que son 150 metros, otros 155, y esto es en base a cuánto consideran que mide un codo, pero estamos hablando de un promedio de 50 centímetros, ¿no? Medio metro. Ahora vamos a entrar al capítulo 6, y en el capítulo 6 yo hice un esquema para poder entenderlo mejor. Este capítulo nos va a enseñar a nosotros acerca de la multiplicación del hombre, la maldad de los hombres, la corrupción de toda carne, la construcción del arca, el establecimiento del primer pacto con Dios, con todo ser viviente. Aquí, en este capítulo, vamos a ver cómo se establece el primer pacto. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1, yo le he colocado este título que dice la multiplicación del hombre y la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo quiero que ahora que nosotros vamos a hacer el análisis de este versículo, piensen en lo que ya les he mencionado en la clase anterior y lo que hemos visto en Apocalipsis. Sabemos que en Mateo 24, cuando vamos a Mateo 24, vamos a darnos cuenta cómo el Señor habla de que en los últimos tiempos, una de las señales de los últimos tiempos va a ser que los tiempos que vamos a vivir van a ser como los de Noé y como los de Lot. Así dice la palabra. Mateo 24, en el versículo, bueno, continuamos más adelante, les alcanzo el versículo. Dice la palabra de Dios que los tiempos serán como en los tiempos de Noé y serán como en los tiempos de Lot. Así serán las señales que se darán los últimos tiempos. Y por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta en este versículo 6 qué son los tiempos de Noé, cómo se caracterizaron los tiempos de Noé. Y nos vamos a dar cuenta que aún en los tiempos de Noé, la característica era la maldad. La característica era la maldad. Y no solo la maldad, sino que nos vamos a dar cuenta cuando vamos a leer el siguiente versículo que realmente también hubo una corrupción de la carne. Cuando nosotros leemos la primera parte que dice que los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, sabemos y reconocemos que los hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. Cuando los ángeles se unen con las mujeres humanas, con las hijas de los hombres, entonces en ese momento nosotros estamos viendo que hay un manejo, una manera de un manejo inadecuado, una corrupción a la genética del hombre, porque se han unido los hijos de Dios, que son ángeles, que no están llamados a unirse a los hombres, y como sabemos nacen hombres que fueron reconocidos como hombres valientes, de renombre, que quiere decir que hubo una mezcla de la genética en cuanto a ello, y eso es algo que Dios, lo hemos visto en lo que es el estudio de Apocalipsis, eso es algo que Dios realmente rechaza y toma a estos ángeles y dice y los pone en prisiones eternas en lo que es el abismo, hasta el último día, el día del juicio final, en que serán nuevamente juzgados. Así dice la palabra, así lo estudiamos en Apocalipsis, y seguimos viendo aquí para darnos cuenta cómo que realmente los tiempos de Noé no solamente fueron maldad. Dice: generación de Noé y corrupción de toda carne. Estas son las generaciones de Noé, y aquí hablamos ya. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Observen ustedes cómo en este momento no solamente tenemos que es la maldad, sino que también Dios nos identifica que parte de lo que es la corrupción es
la corrupción de la carne. Y la carne es nuestra constitución, es nuestra genética, es de lo que estamos formados. Y eso, la corrupción de eso es el manejo indebido genético que ahora vivimos. Una característica que ahora vivimos es esa. Y ustedes lo pueden leer en los periódicos, en los informes de ciencia, cómo en este tiempo la ciencia está tratando de clonar animales, está tratando de duplicar células, está tratando de manejar qué color de ojos tú puedas tener o de qué manera quieres tener los hijos, si quieres poder escoger el sexo de tus hijos. Y todo eso tiene que ver con el manejo genético. No hay ya la originalidad, no existe ya lo que es lo que Dios dijo cuando hizo su creación, y dice cada cosa con su género y su especie conforme es. Y entonces de eso es que ahora el hombre ha comenzado, y esa es una corrupción a la carne, a la constitución que somos nosotros. Y esa es una segunda característica, tenemos la maldad y la corrupción de la carne, tiempos de Noé. Es así como nosotros estamos viendo esto. Seguimos. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Seguimos en el siguiente versículo, versículo 14, dice: y de aquí ya comienza el Señor, después de que ha expresado su deseo de destrucción de la tierra, a raíz de que el pecado del hombre fue el que inundó. Entonces el Señor le dice a Noé, que con el que halló gracia, le dice: como yo hallé gracia contigo, él está como parafraseando la palabra, le dice: construirás un arca. Y comienza él a darle los datos, y dice en el versículo 14: haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y le da las medidas. El Señor en este momento se está convirtiendo como arquitecto de la propia arca. No es idea del hombre, es diseño de Dios. Y estamos hablando ya de un diseño de un barco muy grande ya, de que en ese entonces no se solían construir. Una ventana dice 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Qué quiere decir? Que tendrá 3 pisos el arca. Imagínense ustedes la altura que va a tener para ese entonces. Por eso es que nosotros tenemos que ver cómo el Señor hace el diseño, porque esto es un diseño perfecto para que lograr que no solamente flote el arca. Recuerden que esto es sorprendente, porque es en el tiempo en que se vivía, no se tenía la tecnología para poder diseñar un barco de esa magnitud, y no solo lograr que flote, porque podríamos decir que podría flotar porque era madera, sino lograr que mantenga el equilibrio. ¿Se imaginan ustedes mantener el equilibrio de un barco de esas dimensiones cuando no se tiene el conocimiento matemático, no se tiene el diseño, ni gráfico, ni siquiera gráfico, no se tiene planos, no se tiene gente especializada para que nos pueda guiar y diseñar? Pero como Dios es el Dios creador de todas las cosas y es el omnipotente, Él es el que le da a Noé todas las cosas. Y dice: he aquí yo traigo un diluvio sobre las aguas de la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y así mismo es, así como le dice el Señor. Entonces el Señor no solamente haya gracia en Noé, sino que además le dice la manera y le dice quiénes son los que van a ser salvos. Y es ahí donde concluimos nosotros que Noé sabía que Matusalén no iba a estar con él
porque le dice quiénes son los que van a subir al arca. Y el arca no se construyó de la noche a la mañana. Sabemos que eran solamente pocas personas, que eran Noé y sus hijos, los que construían el arca. Toma su tiempo construir el arca, ¿no? Y sin embargo, cuando esto llega a su fin, ellos nada más están, porque Matusalén ya pasó con Dios, murió él. Asimismo, este es un evento muy importante porque en este capítulo hace estas dos menciones: corrupción de la carne, que es el manejo genético, y tiempos de maldad. Y se acuerda que les dije, Mateo 24, versículo 37. En el versículo 37 ustedes van a encontrar que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una de las señales que nuestro Señor Jesucristo retornará a la tierra es casualmente que será como en los días de Noé. Serán días violentos, quiere decir que habrá mucha violencia. No siempre ha habido violencia y siempre habrá violencia, pero los niveles de estas aumentarán. Y sabemos que la otra característica es la corrupción de la carne, el manejo indebido de la genética, que queremos jugar a ser Dios, y eso es algo que no está permitido. A Dios no le agrada eso. Y esas dos características son las que se van a cumplir y se cumplen en este tiempo, en este momento. Nosotros estamos viendo ahora cómo vivimos en estos tiempos de avance tecnológico y cómo vivimos la maldad que está alrededor de todo el mundo. Seguimos. Por eso es necesario conocer la palabra para que nosotros podamos entender si verdaderamente estamos. Y nos vamos dando cuenta que en Génesis ya se describía en Génesis una circunstancia que se está haciendo notar en nuestro Señor Jesucristo cuando Mateo 24, versículo 37 escribe este evangelio. Y sin embargo, hoy lo estamos viviendo. Observen ustedes cuánta separación de tiempo hay entre Noé, nuestro Señor Jesucristo, cuando hace mención de la señal, y el tiempo de hoy en el que vivimos. Observen este esquema. Observen acá el esquema del arca. Puse aquí para que nosotros podamos entender y memorizarnos un poco. Madera de gofer equivale a la madera ciprés. Brea, longitud 300 codos, ancho 50 codos, altura 30 codos, una ventana en la parte superior, una puerta al lado, hubo cuartos y no hubo una vela para guiarlo. Y contenía 3 pisos. Esto es algo también muy importante. No hubo una vela para guiarlo. Imagínense ustedes cuando empecemos a estudiar todo lo que es el diluvio universal y este enorme barco, este enorme arca, comience a moverse en las aguas. Estamos hablando de un tiempo de tormenta, de un desorden climatológico muy fuerte. Si pensamos en el movimiento que va a seguir, porque no habla en el arca sobre cómo el arca va a ser guiada, la única manera en que el arca pudo haber sido protegida de no chocar con otra montaña es cuando el Señor hubiera diseñado todo de manera perfecta en este diluvio, porque aún así es una prueba de que el diluvio fue hecho por Dios y que el manejo lo tuvo Dios y el control lo tuvo Dios, porque si no, esta arca se hubiera podido mover y quebrarse al chocar con un monte o con algo que haya sido sobresaliente. Pero lo vamos a descubrir conforme leamos la palabra. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente Dios pensó en todo y todo fue perfecto y fue guiado por Dios. Y como dije, fue hecha en 3 pisos. Ahora, sabemos que la altura de 30 codos significa aproximadamente 15 metros. 15 metros de altura. Ahora, vayamos a Génesis, capítulo 6, del versículo 18 al 21. Esta última parte de este capítulo es muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor establece su primer pacto. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo.
macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Así como ustedes lo leen en esta última parte, en este versículo 6, Dios establece su primer pacto con Noé. Todos sabemos y conocemos que el pacto de Noé fue hecho no solamente dirigido hacia Noé y su familia y obviamente todos los descendientes que vinieron después, sino que fue más extensivo que eso. Ya cuando lleguemos nosotros a lo que corresponde el capítulo 9 y estemos estudiando lo que es el primer pacto de Dios con el hombre, sabemos que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, Él le dio al hombre todos los beneficios, todas las facilidades para que viva en ese paraíso. Pero hubo un pacto. El primer pacto fue hecho ya cuando el hombre ya había caído en el pecado y se hizo con Noé, y sabemos que ese pacto tiene que ver con la manera en que Dios impuso el castigo a esta tierra, y sabemos que Dios hizo un compromiso con Noé para no volver a castigar esta tierra con agua. Nosotros lo hemos estudiado ya en Apocalipsis, que para el tiempo del fin la tierra ya no será castigada en agua sino en fuego. Y así es como hemos llegado al final de esta noche. Y los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche me acompañen nuevamente para continuar descubriendo las maravillas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Gracias por su atención, los espero la próxima semana. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con